y vamos a partir de nuestra red. ¿Ya? Entonces esta es la red que hemos obtenido, ¿sí? Una red bastante compleja. Lo que ahora vamos a tratar de hacer es, bueno, ¿cómo podemos pasar esta red a algo que sea mucho más entendible? ¿Sí? Entonces, verán, voy a crear una nueva página, que es la página 5. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una revisión muy aplicada, ¿sí? O sea, no vamos a ver nada teórico o nada matemático, sino solamente unas pinceladas de cómo se estudian redes, ¿ya? En realidad, el estudio de las redes viene de una temática más grande, que es el estudio de grafos, ¿ya? Entonces, quien quiera meterse en estos temas más matemáticos, tendría que estudiar con más detenimiento la teoría de grafos. Ya nosotros no vamos a hacer eso. Ya nuestro único objetivo es bien instrumental, es la red que nos ha salido, cómo la podemos representar de una forma un poco más agradable, ¿ya? Entonces, para eso, usualmente, ¿cómo se trata a una red? ¿Ya? Entonces, para explicar cómo se trata a una red, primero vamos a plantear con más claridad cuáles son nuestros nodos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una lista de nodos. ¿Ya? De hecho, eso, ponemos así, ¿no? Una lista de nodos. Pues lo común es que primero se construye esta lista de nodos para saber cuáles son los elementos que se están conectando unos con otros, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los nodos que hemos incluido en nuestra red? Ya, entonces, en nuestra red hemos incluido algunos nodos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los nodos? Los nodos son C1, ¿sí? Bueno, no, podrían ponerle como un conjunto incluso, ya podrían usar la notación de conjunto y decir que tengo un conjunto de nodos, pero no voy a usar la notación de conjunto, ya es solo una lista. Entonces, esto es C1, S1, P1, B1, S2, P2, ya, B2, perdón, ya vamos a ponerle abajito. Entonces, esta es la lista de nodos del sector 1, ¿verdad? Y del sector 2, en cambio, ¿qué teníamos? Teníamos, bueno, vamos a poner abajo, más fácil. C2, S2, P2, B2, y aquí estoy mal, disculpen, borrador, ya. Aquí es 1 menos S1, P1, y 1 menos S2, 1 menos S2, P2. ¿Sí? Entonces, estos son los nodos que nosotros tenemos, ¿verdad? De la lista de nodos que se van a ir conectando. ¿Sí? Ok, eso por el lado de los nodos. Luego de hacer la lista de nodos, vamos a plantear una lista de enlaces. Ya. Entonces, ¿para qué me sirve en cambio la lista de enlaces? La lista de enlaces es una lista, bueno, pongamos así, aunque también se lo puede ver como una matriz, pero vamos a dejarle como lista ya, para no complicarnos la vida. Y en esta lista lo que vamos a hacer es mostrar las diferentes conexiones que se dan entre C1, C1, P1 y etcétera. O sea, las diferentes conexiones que se dan entre todos los nodos. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esta lista de enlaces? Verá, cuando uno construye una red, lo usual ya en la práctica no es hacerlo a mano como lo hemos hecho nosotros, sino ya programar. O sea, buscar algún programita, buscar algún instrumento, un software que me permita representar gráficamente la red. ¿Sí? Esos software hay montones, hay de todo tipo. Los más básicos hasta los más complejos. Pero en la mayoría de softwares, o en todos los softwares, lo que uno tiene que indicar usualmente es esta lista de enlaces y a veces también la lista de nodos. Entonces el software va a dibujar la red por ti, pero tú tienes que indicarle esto. Entonces eso es lo interesante de este tipo de análisis, o sea que tú necesitas poner en orden la lista de enlaces, pero cuando ya tienes eso, puedes programar o puedes automatizar el gráfico de la red. Entonces, vamos viendo. Obviamente, así como está esta red, no voy a poner a ver flecha por flecha, porque si me pongo a ver flecha por flecha no acabo nunca. Pero lo que sí me puedo dar cuenta es que si veo las redes que construimos un poco más básicas, ¿ya? Comparada con la red completa, obviamente las redes más simples que hicimos antes ya son más aceptables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veíamos en esas otras redes? Veíamos que habían sobre todo 3 nodos en cada red. Por ejemplo, en esta red había 3 nodos. En la otra creo que son 2, sí, 2. Que son los nodos clave que están concentrando dinero. Entonces podríamos empezar poniendo en una lista cómo estos 3 nodos se conectan con los elementos de la red. ¿Sí? Y antes de continuar, discúlpenme, me estoy olvidando también C1 punto, C2 punto,
B1 punto y B2 punto. Estos también son nodos, no se olviden, ¿no? Me estaba olvidando de estos, perdón. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, por tanto? Lo que vamos a hacer es tratar de concentrar nuestra atención en los nodos que concentran dinero, ¿ya? Porque estos son los que más nos van a interesar para dibujar la red. Por ejemplo, nosotros vemos que este nodo S1P1 se conecta con C2, ¿verdad? Y con los C1 punto y C2 punto. O sea, el nodo S1P1 provee máquinas, ¿ya? Para hacer que se nos haga fácil, ¿no? S1P1 provee máquinas. Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso en nuestra lista de enlaces? Entonces, vamos a decir que, ok, ¿cuál es el primer nodo con el que voy a empezar? S1P1. ¿Ya? Y vemos que C1P1 entrega máquinas a quienes nomás. Entrega máquinas a C2. ¿Sí? Me estoy olvidando de la reposición, ¿no? O sea, me estoy olvidando del hecho de que C1 se da máquinas a sí mismo o se reponen las máquinas del mismo sector. ¿Ya? Solo me voy a preocupar en las otras conexiones. ¿Sí? Estas de reposición me voy a obviar por ahora, ¿ya? Para que nos quede un esquema un poquito más limpio, no con tantas flechas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ustedes pueden ver que se pone en la izquierda el origen y en la derecha el destino, ¿ya? Y se pone esta conexión, ¿ya? Que está indicando hacia dónde se está yendo la mercancía, ¿sí? No se olviden que la flecha en esta dirección indica cómo se mueven los medios de producción, o sea, las máquinas, ¿ya? Ok, entonces ya con eso podemos seguir construyendo ya la red. Entonces, ¿qué más tenemos? Sabemos que S1, P1, ¿a quién más le otorga máquinas? Entonces tiene que darle máquinas a C2. También tiene que darle máquinas a C1 punto. O sea, los que van a permitir la acumulación. Y sabemos también que C1, P1, tiene que dar máquinas para que se aumente C2. Entonces, estas serían las conexiones. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿qué sucede? Que yo, la representación en red súper compleja que estaba teniendo, la estoy resumiendo en esta lista. ¿Sí? Entonces, en esta lista estoy resumiendo las conexiones. Y de hecho, si eso pasa con S1P1, lo mismo tendremos que esperar que suceda con B1 y con 1 menos S1P1. O sea, con los otros dos elementos que están aquí, B1 y 1 menos S1P1. Entonces, hagámoslo súper rápido, ¿no? Entonces vamos a ver que esta misma lógica se va a repetir para B1. Entonces vamos a tener que B1 se va a repetir 3 veces en nuestra lista. En la una se conecta con C2, en la otra se conecta con C1 punto y en la otra se conecta con C2 punto. Igual flechas azules. Ok, entonces ya vamos viendo que nuestra lista de momento tiene 6 elementos. Y vamos a tener lo mismo con 1 menos S1, P sub 1. Ya se repite 3 veces, 1 menos S1, P sub 1 y 1 menos S1, P sub 1. Y se va a conectar también con esos elementos, con C2, C1 punto, C2 punto. ¿Sí? Y tenemos otras conexiones más. Tenemos esta conexión y esta conexión. Es medio estándar, ¿no? O sea, en una lista de enlaces ustedes ponen el origen a la izquierda y el destino a la derecha. ¿Sí? Siempre es así. Ok, entonces la pregunta es, ¿con esto ya completamos todos los enlaces de la red en máquinas? Pues veamos, ya S1 provee al nodo C2, tenemos estas 3, y 9, ¿no? Y nos faltan solo estas conexiones de C1 punto a C1 y C2 punto a C2, ¿sí? Que son las que permiten el aumento de C1 y C2. Entonces nos faltaría indicar que las máquinas también van de C1 punto y C2 punto hacia C1 y C2. Y ahí está. Entonces la red, que la veíamos de forma mucho más compleja, ¿no? O sea, a veces tal vez incluso difícil de leer, ¿sí? La hemos reducido a una lista de enlaces. ¿Ya? Entonces tenemos una lista de enlaces que es mucho más fácil de administrar, ¿ya? ¿Qué podemos notar aquí? Esta lista de enlaces me está diciendo cómo se están moviendo los medios de producción. Si en cambio yo quisiera hacer la lista de enlaces de cómo se mueve el dinero, ¿qué tendría que hacer? Cambiar el orden, ¿sí? O sea, si fuéramos rigurosos tendríamos que cambiar el orden. Ahora, ¿cómo nosotros? No quiero volver a escribir esto para solo cambiar el orden. Voy a poner la flechita roja, ¿ya?
para recordar para dónde va el dinero. Pero si quisiéramos programar esto, o sea, si ya quisiéramos hacer algo ya automático, tendríamos que darle la vuelta a todos los elementos. ¿Sí me entienden por qué no? Porque se entiende que cuando construyes la lista de enlaces, lo formal es, y los programas que tú construyes te van a entender así. En la lista de enlaces tú pones origen, destino. ¿Ya? Esto es lo más común que se usa. Origen, destino. ¿Ya? Si tú quieres poner al revés, te tocaría darle la vuelta al momento que tú programas o pones esto en un software. Ok, entonces ya tenemos la red de medios de producción escrita de forma más compacta, digamos, medios de producción. Veamos ahora cómo se va a ver la red de medios de consumo. ¿Ya? Entonces voy a mover mi pizarra un poco. Pues vemos ahora cómo va a ser la red de medios de consumo. Entonces vamos a la red en verde. Tenemos dos nodos que van a concentrar dinero, C2 y S2 P2. ¿Sí? Tenemos estos dos nodos y vemos que estos nodos van a proveer de alimentos, por ponerlo así, para leerlo fácil, ¿no? Van a proveer de alimentos a los trabajadores, a los capitalistas del sector 1 y también van a dar los alimentos para ampliar la producción. ¿Sí? Entonces vamos a concentrarnos en estos dos nodos, C2 y S2 P2. C2, entonces, perdón, esto vamos a hacerlo con este color C2. ¿Sí? Y S2 P2. Entonces ahora la pregunta es, ok, ¿a quién hay que entregarle los alimentos que vienen del sector 2? ¿A cuál otro sector? Al sector 1. ¿Y en qué forma hay que entregárselos? Hay que entregarlo a los trabajadores que van a consumir. También hay que entregarle a los capitalistas que van a consumir, o sea, aquí sería uno menos S1, P1. ¿Sí? Y para evitar confusiones, este es un 1. Y también debería entregarse a quienes más. Ya, entonces voy a mover esto un poco más abajo. Entonces tendríamos C2, que también, ya voy a borrar esto porque C2 no me da confianza. Entonces sería C2 va a B1, C2 va al consumo. ¿Y a quién más va C2? Al incremento de B1 y C2 para el incremento de B2. Ahora vamos a usar la flecha verde. Entonces la flecha verde me está diciendo cuál es el origen y cuál es el destino. ¿Bien? Ok, entonces ese sería el rol que está cumpliendo C2 en la red que tenemos en verde. ¿Sí? Entonces tenemos C2 y C2 tiene 1, 2, 3, 4 conexiones. ¿Ya? Que son las 4 conexiones que hemos dibujado. Y vamos a hacer lo mismo con S2 P2. Ya sabemos cómo es la lógica, se van a repetir los nodos. Entonces vamos a tener S1, S2 P2 con 1 menos S1 P1. S2 P2 con B1 punto. Y S2 P2 con B2 punto. ¿Sí? Entonces estas conexiones también tienen esta dirección. Y para completar la idea, nos faltaría la conexión que hace o se da entre B1 punto y el B1 original y B2 punto y el B2 original. ¿Sí? Entonces sería B1 punto y B2 punto que le entregan a B1 y a B2 máquinas. ¿Sí? Entonces se mueve de esta manera. ¿Ya? Ok, y de forma similar a como hicimos antes, vamos a dejar indicando que esta flechita en verde indica cómo se mueven los medios de consumo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado construir, o resumir, mejor dicho, esta red, ¿sí? De movimientos de máquinas y de alimentos. Y solo nos faltaría mostrar el flujo de dinero en este segundo caso, que se habla por lado. Entonces tenemos ahora vuelta el flujo de dinero. Y por tanto, estos, si lo ponemos aquí en verde, serían los medios de consumo, la lista de la red de medios de consumo. ¿Sí? Entonces, toda esta lista que hemos construido, ¿sí? Que están recogiendo estos dos grupos de enlaces, es la lista que me permite construir toda la red. ¿Sí? Entonces es un poco largo, pero si se van dando cuenta, está toda la información de cómo se dan las conexiones de la red, dejando de lado la retroalimentación. ¿Sí? O sea, hemos dejado de lado estas retroalimentaciones. ¿Sí? Solo eso hemos dejado de lado. Pero de ahí el resto
Lo hemos graficado de forma que, bueno, recoge la información de las redes. Entonces, así más o menos se suele manejar las redes para efectos de hacer algo un poco más automático, ¿sí? Entonces se coge y se plantea la lista de nodos que hemos construido acá arriba, ¿sí? Y la lista de enlaces. Esta lista de enlaces, en cambio, es todo lo que vemos acá, ¿sí? Estas conexiones entre diferentes elementos. Lo que sigue es plantear estos elementos, pero ya en un software, ¿sí? Entonces, tratar de que estos elementos los podamos utilizar ya de forma más automática, ¿no? O sea, dar esta información a un software para que el software sea el que pueda hacer la gráfica de la red, ¿sí? Porque para eso hicimos todo esto, o sea, no era porque nos guste tener un montón de enlaces y de listas, sino para tratar de hacer la gráfica de forma más automática. Entonces simplemente les voy a pedir un segundo, tomo una foto de esto para que me haga la explicación más fácil. Muy bien, entonces, como les decía, hay múltiples softwares en los cuales uno puede hacer este ejercicio, ya que voy a hacer a continuación. No necesitan usar el software que yo voy a usar, bueno, es una página súper básica la que voy a usar, pueden usar la que gusten, ya, pero yo voy a utilizar esta porque, bueno, es súper rápida, no tengo que descargarme nada y no tengo que programar, sí, eso sobre todo. Pero ya en un trabajo profesional hay que programar, o sea, lo mejor es trabajar, por ejemplo, eh, un software típico para hacer redes, y que al menos yo les recomiendo mucho, yo he trabajado mucho con eso, es R. ¿Sí? Entonces tal vez algunos de ustedes conozcan R. Entonces R tiene un montón de software, de paquetes, ¿sí? En los cuales ustedes pueden graficar redes. ¿Ya? Uno bastante recomendable, por ejemplo, es el iGraph. Entonces, si ustedes desean, pueden consultar un poco más cómo se construye una red utilizando iGraph. ¿Ya? De hecho, hace un par de años yo hice una publicación junto con otro colega, ¿sí? En donde hicimos un trabajo de comercio internacional con el colega Wilson Pérez. Entonces, entre los dos armamos estas redes y usamos bastante R. De hecho, todos usamos R, incluso creamos unas redes ya más geográficas, incluso con países y todo. Entonces, es todo un mundo, ¿no? El estudio de las redes. Pero al menos quiero que se lleven una pequeña idea de cómo se hace en el ejemplo particular de los sectores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? ¿Ya? Eh, la paginita que voy a usar es una página súper básica, ¿sí? La voy a poner en pantalla, solamente permítanme que cambie mi compartir para no tener errores. Ya quiero compartir mi Graph Editor, o sea, ya. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen aquí ya? Es básicamente una paginita en donde pueden ir incluyendo la información que hemos puesto, ¿sí? De la lista de nodos y de las conexiones entre nodos, ¿sí? Y bueno, como es un software súper, o sea, es una página súper básica, obviamente que les va a dar un gráfico súper básico. Pero si después ustedes quieren mejorar el gráfico, ahí sí necesitan programar para saber, bueno, le pongo colores, quiero que los nodos se vean más chéveres, quiero que las flechas tomen otras formas, etcétera. ¿Ya? Pero vamos con lo crudo, ¿ya? Con esta pequeña página que nos va a indicar más o menos cómo se hace. ¿Ya? Entonces, para los colegas que están en la sesión, les voy a compartir el enlace de esto por el chat. ¿Sí? Aunque ya lo compartí en nuestro grupo de WhatsApp, pero también les comparto por el chat por si desean en este mismo instante los que estén conectados hacer pruebas sobre cómo se maneja, ¿no? De todas maneras, en pantalla creo yo que sí pueden ver cuál es la dirección, ¿no? Bueno, ¿cuál es entonces la idea? Recordemos primero nosotros cuántos nodos teníamos, ¿ya? Si no me equivoco, me equivoqué en no tomar la foto de eso ya, solo un segundo. Nosotros tenemos en total de nuestra red 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nodos. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, sí, 12 nodos. Entonces, esos nodos vamos a poner aquí. Entonces, donde nos dice node count, vamos a poner 12. Entonces, tenemos 12 nodos. ¿Ya? Todavía no nos preocupemos de que no aparezcan los nodos aquí, pero ya van a ir apareciendo a medida que los vayamos escribiendo. Segundo, nuestra red tiene flechas. Está indicando una dirección. Entonces ustedes podrían poner la opción directed, ¿ya? Entonces para que se vean las flechas. Si ponen la opción undirected, significa que son conexiones donde no importa el origen y el destino, pero a nosotros sí nos interesa, ¿sí? Porque tiene una interpretación. Entonces vamos a ponerles direccionales, ¿ya? ¿Cuál red es la que vamos a dibujar? ¿Ya?
La que vamos a dibujar, o vamos a empezar a dibujar, porque tal vez no sé si nos alcance el tiempo para hacer toda la red, pero al menos les quiero dar la principal idea. La red que vamos a nosotros a dibujar, quiero que sea la red en dinero, ¿ya? No quiero que sea la red en productos, ¿ya? ¿Por qué la red en dinero? Porque en la red en dinero creo yo que se puede ver más fácilmente la cadena de pagos. O sea, cómo el dinero está fluyendo de un modo a otro. Como sería una red en dinero, no me tengo que preocupar de las unidades. Porque si se dan cuenta que en cambio las otras son redes en máquinas y redes en alimentos. Y eso más, no son máquinas. O sea, dentro del sector 1 puede haber máquinas de todo tipo. O alimentos de todo tipo en el sector 2. En cambio, si es la red de dinero, sé que todo está en dinero. O sea, sé que son flujos de dinero. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, vamos a dibujar la red, pero en términos de dinero, flujos de dinero. Por tanto, la lista que nosotros armamos, le vamos a dar la vuelta al momento de escribirla en pantalla. ¿Ya? Entonces vamos. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Tengo un nodo que le voy a llamar C sub 2, o bueno, C2. Entonces, si ven que acaba de crearse el nodo C2, ¿sí? Tengo mi resaltador. Entonces, se acaba de crear el nodo C2. ¿Qué vamos a hacer con este nodo C2? Bueno, si se habrán fijado, nosotros primero escribimos C2, aquí en donde está nuestro graph data, ¿ya? O bueno, graph data. Entonces, ahí que estamos viendo, que se conecta a C2. C2, ¿con quién se conecta? Si vemos nuestra lista con nuestra lista de enlaces. Entonces, vamos a ver que se conecta con S1P1, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? Voy a borrar todo lo que está aquí, ya para simplificar la vida. Sí, voy a borrar todo esto para que no esté estorbando la visión. Entonces, ustedes pueden ver que este programita ha escrito el primer enlace en dinero, de C2 a S1P1. Obviamente que no están los subíndices, está muy crudo la gráfica, pero es un primer ejercicio para practicar, ¿sí? Para practicar. En el caso, colegas, de quienes están tomando el curso, obviamente yo en las pruebas puedo decir, por favor, eh, cómo se vería la red y les doy la lista. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Se conectan a la página, arman la red y luego verifican con alguna de las gráficas que les ponga como opciones, ¿sí? Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo va a quedar el resto de elementos? Ahora ven que tenemos un C1 punto, ¿ya? Entonces, C1 punto, ya como no sé cómo poner punto, voy a poner una D, que sería la diferencial, o sea, el crecimiento de C1. Entonces, ese diferencial de C1 también se conecta con S1P1, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que el crecimiento de C2 también se conecta con S1P1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Que acabamos de obtener una red. Es bonito porque incluso la pueden mover, ¿sí? Si gustan, no les gusta cómo se ve, le pueden mover. Entonces tenemos una red en donde se ven todos los flujos de dinero que van a S1P1, pero recordemos que era S1P1. Si quieren recordarlo, S1P1 es el ahorro de los capitalistas. Entonces el ahorro de los capitalistas es alimentado en dinero por estas fuentes. Entonces si ven estas tres fuentes de dinero que alimentan al ahorro de los capitalistas del sector 1. ¿Sí? Vamos con los otros nodos. Entonces se va a repetir la misma historia, ¿no? Va a ser de nuevo C2, pero esta vez con P1. ¿Qué más tenemos? C2 de C1 con B1 y de C2 con B1. Recuerden, una vez más, no estoy poniendo punto, no sé cómo poner punto aquí, y mejor le puse la D. La D es de variación, de diferencial. Ya es una forma de decir el cambio de C1. Es la derivada de C1 respecto al tiempo, ¿se acuerdan? O sea, incluso podemos escribirlo si quieren así. ¿Ya? Es la derivada de C1 respecto al tiempo, pero se ve feo, entonces por eso es que solo estoy poniendo la D. ¿Ya? Ok, entonces ya pueden ver que ahora tenemos un gráfico en donde podemos darle las vueltas incluso. Ahí se puede ver bonito. En donde ya vemos cómo se concentra dinero en el ahorro de los capitalistas y en el salario de los trabajadores del sector 1. ¿Sí? Entonces tenemos S1P1 y B1. ¿De acuerdo? Ya. Continuamos. Vamos ahora a construir. Completemos, ¿no? Lo que nos está faltando. Ya tenemos avanzada bastante bien la red.
¿qué tenemos que poner ahora? Ahora tenemos C2, que se conecta con el consumo. 1 menos S1, P1, el consumo de los capitalistas. ¿Sí? Ahora, como este 1 menos S1, P1 se ve horrible, voy en vez de poner todo eso, voy a poner C1. ¿Ya? Sabemos que C1 va a ser la tasa de consumo. ¿Sí? No olvidar que C1 en realidad es 1 menos S1, P1. Perdón, C1 es igual a 1 menos S1. Pero le voy a poner solo C1 para que se vea mejor en el nodo. ¿Ya? Solo eso nada más. ¿Ya? Entonces sabemos que C tiene que ver con consumo, pero al mismo tiempo C es igual a 1 menos S. ¿Ya? Solo para que se vea más fácil de leer. ¿Ya? Ok, entonces me quedo así. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener de C1, C1P1, ¿sí? C1P1, y la variación de C2 con el C1P1 también. Listo. Ok, entonces ya tengo casi toda la red, solo me falta escribir, a ver, va dinero de C1 a de C1 y de C2 a de C2. Ok, entonces con esta información, se fijan y revisan luego con calma, ¿no?, en sus apuntes, los nodos, la lista de nodos y la lista de enlaces sobre todo que hemos creado, van a ver que está justo la lista de enlaces que teníamos, pero en el orden contrario. Porque, repito una vez más, está en orden contrario, o sea, está el orden y destino están cambiados, para indicar cómo se mueve el dinero dentro de esta red. Entonces me está preocupando no del movimiento de los productos, sino del dinero. ¿Ya? Ok, y bueno, recordemos que teníamos 3 nodos que eran los que concentraban dinero. Entonces, ¿cuáles son los que concentran dinero? Si se fijan, son este ahorro de los capitalistas, ese 1P1, los salarios de los trabajadores y los capitalistas, y el consumo de los capitalistas. Y obviamente tenemos un nodo C1 que alimenta de C1, pero de C1 luego vuelve a mandar dinero a D2, perdón, a D1. A ver, entonces veamos si podemos dejar una red un poco más entendible, donde se cruce lo menos posible las flechas. A ver, S1, P1, C1, B1. No sé cómo conectar esto de una manera que no se cruce todo. Bueno, entonces entienden, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por el momento así. Entonces en el centro están los nodos que concentran dinero, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ¿no? O sea, yo ahorita lo estoy haciendo para efectos de clase, pero ya cuando uno tenga un poco más de calma y de tiempo, podría darle la vuelta, podría mejorar, incluso si se fijan como que se curvan las conexiones, ¿no? Para que no se vea tan fea la gráfica. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué sigue? Ahora vamos a concentrarnos en la otra red, la que permite entender cómo se daba el vínculo en medios de consumo. ¿Sí? ¿Cómo se da el vínculo en medios de consumo? Entonces, en medios de consumo ustedes tienen otra lista de enlaces que vamos a representar en el orden invertido, recuerden, porque queremos representar el flujo de dinero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar B1, conecta con C2, 1 menos S1, perdón, eso le llamamos consumo, ¿no? Para no estar repitiendo. Entonces, en vez de 1 menos S1, estamos usando C1, C1P1, se va a conectar también con C2, todo se conecta con C2 aquí. B1 punto, o sea, la derivada de B1 se va a conectar también con C2. Y la derivada de B2 también se conecta con C2. ¿Ya? Ok, la red se empieza a volver más compleja, pero con una ventaja. Sabemos que todas las conexiones representan flujos de dinero. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí. Todos son flujos de dinero, no son flujos de mercancías. No son productos, son dinero. Entonces, cómo el dinero va alimentando a cada componente de los sectores, ¿sí?, de la economía capitalista, y como van viendo, cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Ok, sigamos. Entonces ya tenemos C2. Vamos con el otro grupo de enlaces. Entonces, vamos a ver que ahora B1 se conecta con S2, P sub 2. C1, ¿sí? No se olviden que C1 es 1 menos S1. P1 se conecta con S2, P sub 2. La derivada de 1 se conecta con S2, P sub 2, ¿sí? La derivada de B1 y la derivada de B2, ¿sí? La derivada de B2 también se conecta con S2,
P sub 2. ¿Ok? Listo. Y acá sí que terminamos. Simplemente me falta que B1 se conecta con la derivada de B1 y B2 se conecta con la derivada de B2. Y listo. Ya. Nótese que nos han quedado 11 nodos, ¿sí? O sea, automáticamente nos han dado contando el número de nodos. ¿Y por qué 11 y no 12? Nos está faltando un nodo. ¿Cuál sería el nodo que nos está faltando? Entonces, si nosotros recordamos un poco, hay un nodo que se queda sin conexiones, ¿sí? Hay un nodo que se queda sin conexiones. Si ustedes revisan sus apuntes, el nodo que se va a quedar sin conexiones es el consumo de los capitalistas del sector 2, o sea, C2, P sub 2. ¿Ya? Ese nodo se queda aislado y de hecho me vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? Ese no tiene conexiones en flujos de dinero. O si quieren, para que no se vea tan aislado, podrían decir que C2 se conecte consigo mismo. También se puede. ¿Dónde está? ¿Dónde está C2, P sub 2? Creo que se perdió, ¿no? C2, P sub 2, C2, P sub 2. Bueno, en este software parece que no se puede hacer eso. Entonces mejor lo dejamos de lado, ¿ya? Para no complicar. Total, lo que nos interesa es ver cómo se dan los flujos de dinero entre distintos elementos, ¿sí? No la reposición. Listo. Entonces, como pueden ver, esta red es mucho más manejable, o sea, uno puede mover los nodos buscando que quede lo más agradable posible, ¿no? Pero es bien interesante que ya en la red completa pueden ver que hay nodos que solo reciben dinero. El ahorro de los capitalistas del sector 1, ¿sí ven? Recibe dinero. ¿Qué más recibe dinero? Estamos viendo que también hay P1, recibe dinero C2, ¿sí? Vemos que también, pero de C2 también sale dinero, ¿no? De C2 también sale dinero. C1, P1 también sale dinero, B1, de B1 también sale dinero, de B1 también sale dinero, ¿ya? S2P2, S2P2 parece que solo recibe dinero también, ¿no? C2P2 solo recibe dinero, no saca dinero, parece que no, sí, solo recibe dinero. Entonces ya ven que se pueden hacer varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los nodos de esta red que solo reciben dinero? ¿Sí? Parece, todavía habría que verlo con calma, ¿no? Pero parece que los nodos que solo reciben dinero es el ahorro de los capitalistas del sector 1 y el ahorro de los capitalistas del sector 2. Justo la idea de la acumulación. ¿Sí? ¿Sí se ven eso? Sí se ven. Solo esos, parece que no hay más. ¿Qué otro flujo de dinero se va a concentrar en un nodo? A ver, hay flechas, o sea, me refiero a un nodo que solo recibe flechas y no saca flechas. Eso me refiero. D1, S2, S2, D2, ¿no? Parece ser, habría que verificarlo con más calma, pero parece ser que solamente reciben dinero, o sea, la red, la interacción capitalista, parece ser que solo concentra dinero en el ahorro de los capitalistas. O sea, se dan las interacciones y el dinero termina moviéndose hasta llegar a el ahorro de los capitalistas. ¿Sí? Ahora, uno, si quiere, poder completar la red diciendo, ¿y ese ahorro para qué se usaba? ¿Para qué se usaba el ahorro de los capitalistas? Para financiar la inversión. Y ahí la red se completaría. Sí, sí, sí lo ven, o sea, todo este dinero va al ahorro de los capitalistas y luego ese ahorro tendría que canalizarse a la inversión. ¿Y cuál era la inversión? Los D. Los D que permiten que aumente toda la red. ¿Sí? Entonces es como decir, por ejemplo, ¿no? El ahorro de los capitalistas del sector 1 alimentaría la acumulación de C1. ¿Sí? Entonces, si ven que ahora el ahorro capitalista, que antes recibía el dinero de C1, también entrega dinero a C1 para hacer la acumulación. Y también podríamos seguir, podríamos decir que ese ahorro de los capitalistas también paga el aumento de C2. Entonces ya podemos que este ahorro, que es el que concentra el dinero, después puedes llevar el dinero para el aumento de toda la red. Sin embargo, no voy a poner eso porque primero se ve que se complica más la red, ¿no? Innecesariamente. Pero segundo, si sabemos que las conexiones están bien y que todo es proporcionado, eso nos dicen las ecuaciones, no la red. Si las ecuaciones se cumplen, sabemos que esta red va a cumplir ahorro igual a inversión. Si alguna de estas falla, o sea, tal vez los flujos de dinero no están muy bien, alguna de estos enlaces tiene problemas, entonces ahí en cambio sabremos que el ahorro no será igual a la inversión. Y eso puede implicar, por ejemplo, que haya una parte de dinero que no llegue a los capitalistas
O puede significar también que, bueno, los capitalistas se quedan con dinero, pero no pueden comprar las máquinas suficientes, etcétera. ¿Ok? Bueno, esto duras penas ha sido una introducción de cómo representamos una red, ¿ya? Hay toda una teoría de redes, ¿sí? Yo en lo personal todavía no he conocido una interpretación en red de los esquemas de Marx. Ya no lo conozco. Habría que hacer una revisión un poco más exhaustiva de lo que se ha escrito, ya en términos más profesionales. Pero si no lo conozco, bueno, queda la idea. Yo mismo estoy con ganas de hacer algo con esta idea, pero más interesante. Piensen que estas son las piezas para algo más interesante, más completo. Entender la economía capitalista en red, pero vinculando, ¿no? O sea, viendo que hay herramientas como estas y al mismo tiempo se pueden vincular con lo que Marx dejó como intuiciones. Bueno, entonces cerramos este video con esta idea y recalcando que hay posiblemente dos nodos que absorben dinero, que son los ahorros de los capitalistas, que es una conclusión bien interesante. O sea, cuando vemos la red en dinero, cosa que no se podía ver antes, ¿no? Porque era bien complicado y aparte había un montón de enlaces, colores, pero en cambio cuando uno le mueve, dice, hacemos un poco la intuición y resulta ser que sí, los ahorros capitalistas son los que acumulan dinero. O sea, vemos que el capitalismo, sectorialmente, sus vínculos, tiende a mover el dinero hacia los ahorros de los capitalistas. Es interesante, ¿no? O sea, se mueve el dinero. Piensen en los trabajadores. El trabajador consume y ya no tiene nada. O sea, se mueve la red, el trabajador consume y después de consumir ya no tiene dinero, tiene que volver a trabajar. En cambio, el capitalista, después de que se mueve la red, queda con ahorros. Y esos ahorros son los que le permiten invertir. ¿Sí? Entonces, con eso cerramos este video. ¿Verdad? Con este análisis de red. Listo. Entonces, con esto detenemos la grabación.